El valle donde nadie podía ver. Una historia sobre Isaías 22. Hace mucho tiempo, existía una ciudad asombrosa llamada Jerusalén. Dios la llamaba el Valle de la Visión. Era un nombre especial porque allí la gente debía tener los ojos bien abiertos para ver las maravillas de Dios. El profeta Isaías caminaba por sus calles, observando los muros brillantes. Pero algo andaba mal. Aunque los habitantes tenían ojos, no podían ver lo más importante. Una extraña niebla, llamada pecado, les nublaba el corazón y rodeaba sus cabezas como una nube gris. En el Valle de la Visión, nadie podía ver realmente. No es que estuvieran ciegos de los ojos, sino que el pecado los distraía. La gente caminaba fijándose solo en sus ropas lujosas o en sus monedas de plata. Estaban tan ocupados mirándose a sí mismos que se olvidaron de mirar hacia arriba. El pecado les hacía creer que las cosas eran más importantes que Dios, y esa niebla sobre sus cabezas se volvía cada vez más espesa. Un día, un gran peligro se acercó a la ciudad, pero en lugar de orar y buscar a Dios, la gente subió a las azoteas a celebrar. Pensaban que si hacían suficiente ruido y se divertían, el miedo desaparecería. Comamos y bebamos, decían entre risas y banquetes. Era una alegría vacía, porque mientras celebraban en los techos con la niebla cubriendo sus sentidos, ignoraban que su verdadera protección no estaba en las fiestas sino en el Señor. Mientras todos reían en las alturas, Isaías estaba abajo en las sombras, llorando. Él sí podía ver la realidad porque su corazón estaba limpio de esa niebla. Su corazón se rompía al ver que su pueblo prefería una fiesta momentánea a la paz eterna. No intenten consolarme, decía Isaías con tristeza. Él sabía que la mayor tragedia no era el ejército enemigo, sino la ceguera espiritual que hacía que el pueblo pusiera su confianza en cualquier cosa antes que en Dios. El rey Ezequías y sus ayudantes comenzaron a reforzar los muros de la ciudad para defenderse. Trajeron enormes piedras y trabajaron día y noche. El rey confiaba en Dios, y para él, construir era un acto de obediencia. Pero para el pueblo, aquellos muros se convirtieron en un ídolo. Los ciudadanos miraban las piedras altas y fuertes y pensaban, estos muros nos salvarán, olvidando que solo Dios es nuestra verdadera fortaleza. También cavaron un túnel profundo en la roca para traer agua dentro de la ciudad. Fue una obra maestra. Pero mientras el agua corría, Isaías les recordaba, miraron el agua, pero no miraron al Creador. El pueblo estaba tan orgulloso de su ingeniería que la niebla en sus cabezas les impedía ver que Dios es la fuente de vida. Confiaban en el túnel y en el estanque, poniendo las cosas creadas en el lugar del Creador. En el palacio vivía un hombre llamado Sebna. Él era el mayordomo, pero su corazón estaba lleno de orgullo. En lugar de servir, mandó tallar para sí mismo una tumba lujosa en lo alto de una montaña para ser recordado como alguien grande. La niebla sobre Sebna era tan densa que no podía ver que su gloria era pasajera. Dios advirtió que su egoísmo lo llevaría lejos, porque nadie que se exalta a sí mismo puede ver el reino de Dios. Dios decidió llamar a un nuevo servidor, Eliakim. Él era un hombre fiel, y Dios dijo que le daría la llave de la casa de David. Eliakim sería como una estaca firme clavada en la pared de un palacio, alguien en quien se podía confiar para guiar al pueblo hacia Dios. Cuando Eliakim recibió la llave, lo hizo con humildad, deseando que todos volvieran sus ojos al verdadero rey de Israel. Pero el pueblo volvió a cometer el mismo error. Empezaron a ver a Eliakim como si fuera un superhéroe que los salvaría de todo. Colgaron de él todas sus esperanzas y cargas, olvidando que él era solo un hombre. Por eso, la Biblia dice que el clavo se rompió. Al confiar en un hombre en lugar de confiar en Dios, el peso fue demasiado grande. Eliakim no podía cargar con lo que solo Dios puede sostener. Muchos años después, llegó el verdadero Eliakim, Jesús. Él es el único que posee la llave de David para siempre. Jesús vino para quitar la niebla de pecado de nuestras cabezas y abrir nuestros ojos. Él es la estaca que nunca se rompe y el único en quien podemos confiar totalmente. Cuando ponemos a Jesús en el centro, la ceguera desaparece, y finalmente podemos ver la luz y el amor del Padre en el verdadero Valle de la Visión.